A José Luis que la versión que voy a usar es Nueva Traducción Viviente para que me ayude con los versículos. Bueno, le puse como título a esta palabra de esta mañana, a esta enseñanza: yo quiero que ganen. Eso es lo que nos dice el Señor esta mañana. Yo quiero que ganen. Amén. Vamos a mirar Romanos 8:11. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Romanos 8:11. En la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive ¿en quién? En ustedes. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en mí. Vamos a decirlo en esta mañana. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en mí. Amén. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Entonces, primera verdad que nos vamos a llevar: que el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos vive en nosotros. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. ¿Listo? Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y nosotros hemos recibido, entonces, ¿qué? El Espíritu de Dios, no el del mundo. ¿Cuál es el Espíritu que mora en nosotros entonces? El de Dios, no el del mundo. ¿Para qué? Para que podamos, ¿qué? Para que podamos conocer las cosas maravillosas que Él quiere enseñarnos. Amén. Primera de Juan 4:13. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan 4:13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Verdad de la cual va a partir la enseñanza de hoy. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos vive en nosotros. El Señor nos ha dado su Espíritu, no el del mundo, nos ha dado su Espíritu para poder entender las cosas que Él quiere enseñarnos. Y lo ha dado como prueba de que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Esa es la primera verdad de esta mañana. El mismo Espíritu, el mismo Señor es el que mueve nosotros. Y tenemos que ser conscientes de esa primera verdad, porque de pronto es lo primero que nos ha costado entender. ¿Cómo así que el Espíritu de Dios mora en mí? A veces como complejo entenderlo, ¿cierto? Y eso es lo primero de lo cual tenemos que estar conscientes, que el mismo Espíritu del Señor es el que mora en nosotros. ¿Y para qué el Señor envió su Espíritu a nosotros? El Señor envió su Espíritu a nosotros para que ya no estemos solos, para traer consuelo,
para traer ánimo y para que seamos victoriosos, para que ganemos, para que cada batalla y cada lucha la podamos ganar. Y si el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, ¿cuál es el espíritu que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las características del Dios que de pronto hemos conocido en las Escrituras? ¿Cómo es? Amoroso, ¿cómo? Misericordioso, ¿cómo más? Perdonador, bondadoso, poderoso, fuerte, invencible. ¿Qué más? Santo, perfecto, sabio. Y ese mismo es el que mora en usted y en mí. Está aquí dentro. Un Dios poderoso, santo, perfecto, amoroso, misericordioso. Y a veces no somos conscientes de que Él está aquí. Que ese Dios que está por encima de todo y que tiene todas las capacidades de hacer cualquier cosa y que nos dio su espíritu para que ganemos, con eso es que nosotros contamos. Y está al alcance, está fácil fácil, quito esa palabra, está cerca, está cercano. Ese espíritu. ¿Y cómo nosotros recibimos ese espíritu? ¿Cómo fue que lo recibimos? ¿Cómo logramos ese regalo? ¿Cómo se logró? Por medio de la fe. Cuando nosotros decidimos creer en el Señor, aceptarlo, recibirlo, reconocer que necesitábamos un Salvador, que solo no podíamos, que habíamos fallado y que necesitábamos del Dios Todopoderoso para salvar nuestras vidas. En ese momento, cuando rendimos nuestra vida al Señor, el Señor como regalo nos dio su espíritu. ¿Y cuál espíritu? El que ya nombramos. Tremendo el Espíritu de Dios, tremendo el Dios que nosotros tenemos y no somos conscientes de eso. Aún vivimos derrotados, en fracaso, sin victorias, teniendo un Dios tan poderoso de nuestro lado y en nosotros. Bueno, como ya les decía, el Señor nos dio su espíritu para que ganemos, para que las batallas que tengamos las podamos ganar. ¿Y cuáles son las batallas a las que nos enfrentamos todos los días? Cada uno tiene diferentes batallas, cada uno tiene diferentes luchas. Hay luchas en las relaciones, todavía es complejo la relación con mi padre, todavía es compleja la relación con mi esposo. Llevo años en la misma situación financiera difícil, tengo todavía situaciones que no he resuelto en mi propio interior, tengo luchas con adicciones, con malos hábitos, con la ansiedad, con la depresión, con los miedos, con la incredulidad. Hay muchas luchas. Creo que de pronto ninguno de nosotros puede decir, no, yo estoy bien, súper, no tengo ningún problema, porque realmente el ser humano es débil, es frágil y siempre va a haber dificultades. El Señor lo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no dijo que no las tendríamos, dijo que las tendríamos, pero que confiáramos porque Él había vencido, porque la victoria estaba en Él. No en mí, la victoria está en Él y para eso nos dio su espíritu. Por eso es que tenemos su espíritu. Nuestra vida en el Señor tiene que ser de un continuo crecimiento. Y si hay luchas es para que las venzamos, no para que nos quedemos en ese mismo lugar y no podamos avanzar. Y para ganar hay que pelear, ¿cierto? Para ganar hay que pelear. Un equipo de fútbol gana sentado en la banca. ¿Cómo se gana un partido? Jugándolo. ¿Cómo gana un boxeador una pelea? Peleándola.
¿Cómo se conquistaban los reinos en la antigüedad? Peleando, ¿cierto? Querían conquistar una tierra y el comandante organizaba su ejército, preparaba a sus soldados, los armaba, cruzaban la frontera y se tenían que enfrentar del otro lado con otro ejército. Y si ganaban, si tenían la victoria, se quedaban con la tierra, ¿verdad? El boxeador lo mismo, se queda con, ¿cómo se llama? El cinturón, ¿ok? Y el equipo de fútbol se queda con el trofeo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Sin una batalla no hay victoria. Y si hoy tenemos luchas y batallas es para pelearlas. Y el Señor nos dio su espíritu para eso. Un espíritu poderoso, invencible, un espíritu santo, un espíritu sabio. Señor, hoy nos da espíritu amoroso para que podamos vencer y ganar. Por eso el Señor hoy nos dice, yo quiero que ganen. Y para eso tienen mi espíritu. Es para eso que tenemos su espíritu. Creo que la más grande victoria que podemos tener es la que se opera en nuestro interior. Es la transformación de nuestro ser desde adentro. Es la que hace el Señor cuando le conocemos, cuando experimentamos ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios cercano. Cuando nuestra mente es renovada y al renovarse nuestra mente, nuestras actitudes cambian y cuando el carácter de Cristo se forma en nosotros. Esa es la mayor victoria que un hijo de Dios puede tener, que el carácter de Cristo se forme en él, que su mente sea renovada, que todos aquellos pensamientos que trae del mundo sean cambiados para que su actitud sea diferente. Esa es la mayor victoria que el Señor quiere darnos. Teniendo en cuenta esto, que el Espíritu de Dios es el que tenemos, que sin Él sería imposible lograrlo, sin Él sería imposible ganar, vamos a ver cómo es que eso se hace realidad, cómo es que vamos a vencer con la ayuda del Espíritu y no en mis propias capacidades. Primero, es necesario creer. Sin creer, pues, esto sería imposible, ¿cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es por fe que somos salvos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer. Vamos a ir a Hebreos 11:6. ¿Listo? ¿Lo tenemos? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Todo el que se acerque a Dios debe creer que Él existe. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Creer que Él existe. Y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. Es posible que esa sea nuestra primera lucha. Es posible que la lucha que tengamos hoy es creer que Él existe. Creer que esa historia que nos han contado, que hay un Dios creador, un Dios todopoderoso, que quiso reconciliar a la humanidad con Él y que para eso envió a su Hijo a morir en una cruz, a derramar su sangre para limpiarnos y lavarnos, que resucitó al tercer día, que está sentado a su diestra y que envió a su Espíritu a morar en nosotros. Eso a veces cuesta trabajo creerlo. Y tal vez puede ser la lucha que tenemos. Y lo digo con conocimiento de causa porque aún en algún momento sentada en una silla como ustedes, tenía esa lucha. Creer que eso que suena como a película y que además va a volver y que va a venir en una nube y que nos vamos a encontrar con Él en las nubes, que nos vamos a encontrar con Él en las nubes, parece de película, parece
Y puede ser que esa sea nuestra primera lucha. Creer que sí es cierto, que Él vino, que nos lavó con su sangre, que murió por usted y por mí, y que vino a darnos una vida diferente y que vamos a estar en la eternidad con Él. Lo primero entonces es creer que Él existe y salvenza a los que le buscan. Salmos 102, 27. Lo segundo que tenemos que creer, lo primero que tenemos que creer es que Él existe y que recompensa a los que le buscan de corazón. Y lo segundo que tenemos que creer es que el Dios, no puedo coger la Biblia porque se me resbala la tabla, que el Dios que está en esta palabra, que el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo, que Él no ha cambiado. ¿Qué dice Salmos 102, 27? Pero tú siempre eres el mismo. El Señor no cambia. El Señor es el mismo. El Señor era poderoso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era? ¿Cómo dicen los libros de Reyes y de Crónicas? ¿Qué nos dicen del Dios de la Biblia? Que era poderoso, que estaba del lado de su pueblo, que cuando un rey seguía las instrucciones, Él lo respaldaba. ¿Cierto? ¿Qué más nos dice? Que Él iba como poderoso gigante, que Él derrotaba a las naciones a las que ellos se tenían que enfrentar. Muchas veces no tenían que hacer nada porque Él los confundía, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver del Dios que está en la palabra? ¿Qué? No se, que lo que dice lo cumple. Él le prometía a sus siervos y se cumplía. No se cumplía el otro día tal vez, pero se cumplía. La palabra nos dice que ese mismo Dios es igual hoy, porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Su carácter no se modifica con el tiempo como tal vez los de los seres humanos. Él sigue siendo el mismo, poderoso, invencible, que cumple lo que promete, que es creativo. Sigue siendo el mismo. Dos cosas que tenemos que creer: que Él existe y que es el mismo. Amén. Segundo, porque los dos tienen que ver con creer, están dentro de creer. Creer que Él existe y creer que Él es el mismo. Segundo, tener una relación personal, continua y profunda con Él. Para que nosotros podamos evidenciar el Espíritu de Dios obrando en nosotros, tenemos que tener una relación profunda, continua y personal con el Señor. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Es un versículo muy corto, pero que dice demasiado. ¿Quién lo tiene ya? Si me buscan, qué bueno, amén. Ahí está. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Según el Señor lo ha prometido. Si yo le busco de todo corazón, seguro que lo voy a encontrar. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, dice el Señor.
Buscarlo de todo corazón, ¿qué es? Será buscarlo con todo el corazón, con sinceridad, con honestidad, que yo pueda ir al Señor a decirle lo que yo pienso. Buscar al Señor es hablar con Él, es buscarlo con mis pensamientos, que mis emociones se sujeten a Él, que yo quiera sujetar mi voluntad también a Él. Es buscarlo con anhelo, con ansias, enamorarme de su presencia. Que cuando yo en la mañana haga el devocional y bueno, rapidito porque tengo que salir y me paro y me voy y en mi mente creo que el Señor se quedó allá en el cuarto donde hice el devocional y yo salí. Y cuando vuelvo de pronto hablo otro ratico con Él y me vuelvo a ir. El Señor quiere una relación continua, personal, de todo el tiempo. Si yo salí, Él va conmigo. Y si yo me voy a subir a la moto, al taxi, al carro, a lo que yo vaya a hacer, yo voy pensando en el Señor. Señor, tú vas conmigo. Señor, tú me guías. A veces pareceremos de pronto, si usted quiere hablar bajito, puede que parezcamos como medio loquitos, ¿cierto? Por el camino ir uno hablando. Pero es que no importa porque tenemos un Dios poderoso que va con nosotros, que está todo el tiempo ahí y esa es la relación que tenemos que fomentar con Él. Esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Y si de corazón, dice la palabra, que si de corazón lo buscamos, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Amén. ¿Y cómo ves tú que la sección del Espíritu Santo en esta segunda parte? Porque es a través de su Espíritu que el Señor se revela en nuestras vidas. Es a través del Espíritu Santo que el Señor nos va hablando, que nos vamos relacionando, es a través de su Espíritu. Amén. Entonces, la primera que dijimos, yo parezco profesora. Tengo como complejo de profesora, me gusta repetir y retroalimentarme, decía Marta. Entonces, la primera, ¿cuál es? Creer. La segunda, fomentar una relación profunda, personal y continua con el Señor. Amén. Tercero, tenemos que aprender a orar conforme a su voluntad. Vamos a Santiago 4:3. Santiago 4:3. Bueno, aquí está Santiago 4:3. Dice, y aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Esa es la nueva traducción viviente? Me suena. Amén. Puede que sí estemos orando, puede que estemos buscando al Señor, pero estamos pidiendo mal, estemos orando mal, estemos orando por nuestros propios propósitos, por nuestros propios planes, para que se haga nuestra voluntad. Pero cuando desarrollamos esa relación profunda, continua con el Señor, el Espíritu Santo va transformando esa oración. El Espíritu Santo va modificando y entonces ya no oramos de acuerdo a mis propósitos, mis planes, sino para que sean sus propósitos, sus planes y su voluntad. Amén. ¿Y cómo se logra? En la relación. Primero, vamos como en orden. Lo primero es creer, después de desarrollar esa relación y puede que al principio empecemos a orar de esa manera. Pero el Espíritu Santo, que es el mismo, que mora en nosotros, que es poderoso, va a transformar esa oración para que podamos pedir
conforme a su voluntad y podamos tener las cosas. Dice, no reciben porque piden. Ok. No tenemos porque estamos pidiendo mal. No hemos visto la victoria porque estamos haciéndolo mal, porque estamos orando de pronto de forma equivocada. Pero el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para enseñarnos cómo hacerlo. La palabra dice que Él mismo nos enseña a hacerlo como conviene. Él es el que lo sabe, Él es el que lo conoce. La palabra también dice que ¿quién conocerá los pensamientos de Dios sino su mismo Espíritu? Y el Espíritu mora en nosotros. O sea, el Espíritu de Dios que conoce a Dios es el que está en nosotros. Y es el que nos va a guiar a orar de la manera que conviene, de la forma que Él quiere, para que obtengamos no lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor ya planeó para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, la primera es creer, tener una relación personal y orar conforme a su voluntad. Y la última es seguir instrucciones. Josué 1:8 es un versículo bastante conocido. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Listo ya? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, ¿qué dice? Vamos a leerlo fuerte. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Asegúrate de qué. Asegúrate de obedecer. Yo estoy completamente segura que si yo creo, que si yo busco al Señor con todo el corazón, que si yo empiezo a orar conforme a su voluntad, el Señor me va a hablar. Y el Señor me va a dar instrucciones. El Señor no hace como hacemos nosotros o nuestros amigos que nos dejan en visto. El Señor no deja en visto a nadie. El Señor no nos deja con los chulitos azules, ni en grisisas. El Señor nos va a hablar y el Señor nos va a dar instrucciones claras y precisas que necesitamos obedecer. ¿Queremos ganar? ¿Queremos ganar? Siga las instrucciones que el Señor le ha dado. El Señor a cada uno le va a dar una instrucción diferente porque cada uno de nosotros tenemos luchas y batallas diferentes. Y el Señor a cada uno le va a dar una instrucción diferente. El Señor nos va a decir que perdonemos. El Señor nos va a decir que dejemos cierto tipo de amistades. El Señor nos va a decir que dejemos de ir a ciertos lugares. El Señor nos va a decir que tenemos que sujetarnos a las autoridades, a nuestros padres. El Señor tal vez nos va a decir que tengo que sujetarme a mi esposo. El Señor me va a decir que tengo que amar incondicionalmente, aunque no quiera, aunque me moleste. El Señor nos va a dar que tenemos que orar por los enemigos, que es más bienaventurado dar que recibir. El Señor nos dará instrucciones. Cuando creamos, cuando tengamos una relación profunda con Él y cuando empecemos a orar conforme a su voluntad. Amén. Y en todo eso se evidencia la obra del Espíritu Santo.
porque es a través de Él, es a través de Él. ¿Cómo hacemos para lograr seguir una instrucción que nos cuesta trabajo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque no es en mis fuerzas, no es con mis capacidades. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el Espíritu que mora en nosotros. Entonces el Señor nos da una instrucción que cuesta trabajo, pero el Espíritu que mora en nosotros va a colocar el querer como el hacer, nos va a dar la fuerza, nos va a animar para hacerlo, nos va a guiar. Él es el que nos proporciona todo lo que necesitamos para ganar, para tener la victoria en cada batalla, en cada lucha, en lo que estemos hoy con ansiedad, con angustia, en una situación económica compleja donde no vemos resultados, en una relación continua con mi pareja que no veo que avanza. Para eso está el Espíritu de Dios y se evidencia en cada uno de los puntos que vimos. Allí es donde Él está y donde Él quiere obrar. Amén. Estoy segura que en la medida que nosotros vayamos creyendo, vayamos avanzando en nuestra relación con el Señor y vayamos orando conforme a su voluntad y siguiendo sus instrucciones, vamos a tener la victoria. De pronto habrán muchas luchas, pero no nos angustiemos ni nos afanemos. El Señor lo irá haciendo poco a poco. El Señor irá ganando terreno. Iremos avanzando en su tiempo, a su manera, mientras nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde. No podemos quedarnos estancados. De pronto tenemos una lucha y la conocemos, pero no nos importa. Nos parece que ya nos acostumbramos a ella, ya nos acostumbramos a ese estilo de vida, a esa adicción, a esa manera de vivir, a ese mal hábito. Y entonces creemos que no hay que luchar ni que hay que hacer nada, solamente vengo el domingo y hago, y canto aquí un ratico y escucho, pero voy a mi casa y la situación sigue igual. Eso no es lo que el Señor desea para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Él quiere que ganemos, que avancemos, que sigamos creciendo, que sigamos madurando. Amén. En ese entonces la invitación que el Señor nos hace es a identificar en qué necesitamos avanzar. ¿En qué hoy usted necesita ganar? ¿Cuál es esa batalla que de pronto no ha querido pelear, que la ha dejado ahí quieta? ¿O cuál es esa que usted ha querido pelear pero no sabe cómo hacerlo? ¿No ha tenido las armas? ¿No sabe cómo lograrlo? Identifiquemos hoy esa batalla. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, Él nos examina y nos permite identificar en qué área no hemos podido avanzar, no hemos podido ganar. Y dispongamos nuestro ser para poner en obra lo que hoy aprendimos, para que no seamos oidores olvidadizos y pondremos nuestra confianza en que esa batalla la ganaremos de la mano del Señor. Aunque mañana hayan otras batallas, porque el Señor así lo dijo. Mañana tal vez tendremos otras batallas, pero hoy vamos a identificar cuál es esa batalla. Y vamos entonces a ir rendidos al Señor a decirle, Señor, yo quiero creer. Yo quiero creer que el mismo Dios de la palabra es el que habita en mí. Que el mismo Dios que abrió el mar habita en mí. Que el mismo Dios que sanó a un ciego es el que habita en mí. Y entonces veremos esa batalla, esa pelea, esa lucha pequeñita. Porque el Dios que habita en nosotros es mucho más grande, es mucho más poderoso. Leíamos al principio que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en mí. Y por eso es que tenemos la batalla y la victoria asegurada. Porque el mismo Espíritu que venció a la muerte,
que venció al pecado, que venció al mundo, es el que actúe con nosotros. Porque el Señor no nos dio espíritu de temor, no nos dio espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, yo puedo ganar la batalla porque el Dios que vive en mí ya ganó. ¿Por qué tengo la victoria? ¿Por qué estoy tan seguro que tengo la victoria? Porque el Dios que habita en mí ya la tuvo. Amén. Decía Pablo, vamos a buscar este pasaje. Juanma, présteme la Biblia. Romanos 8:37. Ya para finalizar, temprano, pero bueno. Romanos 8:37. Perdón, Romanos 8:37. Vamos a leerlo todos. Claro que no. Bueno, eso hace referencia ahí más arribita, ¿cierto? Pero vamos a tener en cuenta lo que dice después. A pesar, fuerte, vamos a leerlo todos. A pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de todas las tormentas en las que estemos, a pesar de todas las situaciones y luchas, nuestra victoria es absoluta. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Amén. Y lo decía Pablo, ¿en qué situación? Pareciera absurdo. Pablo encarcelado, encadenado, y aún así él decía, mi victoria es absoluta, porque el propósito y el plan con Pablo se cumplió. El Señor había determinado que Pablo llevaría la palabra a los gentiles y la llevó en medio de situaciones, de batallas y de luchas, pero el propósito que el Señor tenía con Pablo se cumplió. Por eso Pablo podía decir, mi victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Esa es nuestra palabra para hoy. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos ama y que nos ha dado su espíritu para que venzamos. Amén. Que no se nos olvide entonces, lo primero es creer. Segundo, una relación profunda, continua, personal con el Señor. Tercero,